Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. El justo, por la fe vivirá. Ese principio en la epístola a los Romanos fue lo que el Espíritu Santo utilizó en la vida de Martín Lutero, para hacerle entender que no existe ningún otro medio para el pecador que la fe salvadora en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. De ese principio se desprende la teología reformada, la cual enfatiza los méritos de la obra redentora de Cristo Jesús, y la fe como la única forma por la cual podemos ser hallados justos delante de Dios. En este episodio, el Pastor Pepe nos enseñará los 5 pilares de nuestra fe, mejor conocidos como las 5 solas. Ahora abramos nuestras Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 5 y versos del 1 al 5, y escuchemos la primera parte del mensaje titulado La importancia de la justificación. En el día de hoy, hemos hablado en las pasadas semanas acerca de lo que es la justificación, de que por los méritos de Cristo, siendo Dios, tomó forma humana, y Él, siendo Dios, pero como hombre, Él pudo tomar todo el pecado de la humanidad y satisfacer la justicia de Dios por el pecado de la humanidad. En otras palabras, la palabra habla del tema de la propiciación, y decíamos la semana pasada que la propiciación es el acto de aplacar la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, el propiciatorio estaba en el tabernáculo, y más tarde estaba en el templo de David. El propiciatorio no solamente era el lugar donde se hacían los sacrificios. Una vez el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo y se presentaba para hacer sacrificios por el pecado del pueblo, pero el propiciatorio también representa el trono de Jehová en la tierra. Su presencia residía allí. Y la razón por la cual carne y sangre no podía entrar al lugar santísimo es porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Y el hombre en su condición humana no puede entrar a la presencia de Dios. Así que hacía falta que el pecado fuese cubierto. Así que el acto mediante el que el sacrificio expiatorio fuera propicio al pecador. O sea, mediante el sacrificio, ese acto de matar un cordero o una paloma sin mancha, era propicio, era acreditado a la cuenta del pecador. Pero Cristo Jesús se presentó Él mismo se presentó como sumo sacerdote, y se presentó Él mismo como cordero delante del Padre, muriendo en la cruz. Con un sacrificio hecho una vez y para siempre, fuimos todos nosotros perfeccionados. Y ese sacrificio de Cristo Jesús una vez en la cruz del Calvario es suficiente para salvar toda la humanidad, y es eficiente en aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Justificación es el acto por el cual Dios nos declara justos delante de Dios, nos declara aceptables delante de Dios. El pecador es declarado justo. Cristo en la cruz llevó el pecado a la cruz. Él hizo justicia a favor del pecador. Eso es justificación. En otras palabras, la ira de Dios recayó en su Hijo. La ira de Dios por causa del pecado recayó
en su Hijo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese dar a su Hijo unigénito tuvo un precio, y es el precio de la cruz del Calvario, es el precio de la muerte, es el precio del Cordero que fue inmolado por ti y por mí. Bendito y alabado sea el Señor. 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La justificación es gratuita. La justificación es totalmente inmerecida. La justificación se efectúa sobre la base de la justicia, porque Dios es un Dios justo. Jesús satisfizo la justicia de Dios. Jesús llevó toda la ira de Dios. Fuimos justificados por la sangre de Cristo. Fuimos justificados por la pura gracia de Dios. Y esa justificación se recibe por fe y solo por fe, no por obras. Y ese es el distintivo de la fe cristiana comparado con otras religiones. Dicho sea de paso, hablamos de la fe cristiana como si fuera una religión más entre muchas. No, estamos hablando del Dios verdadero. Estamos hablando de que Jehová tu Dios uno solo es. Estamos hablando de la singularidad de un Dios que es único y que no hay nadie comparable a su grandeza. No hay nadie comparable a Él. No hay nadie que pueda con Él. No hay nadie que ni siquiera le sea el chicle en la suela del zapato de Él. Eso es la singularidad de nuestro Dios. De manera que decir que el cristianismo es una religión más es técnicamente un disparate. Pero es importante que sepamos y lo comprendamos, porque el cristianismo a principios desde el primer siglo fue tomando distintos matices. Distintas tradiciones se fueron incorporando al cristianismo, distintos rituales del paganismo, y no fue hasta el siglo XVI que un hombre llamado Martín Lutero estaba estudiando justamente el libro de los Romanos, y estaba justamente estudiando la vida de Agustín de Hipona. Y era en un tiempo donde las personas de esa religión católica romana, de la cual todos hemos sido, o la mayoría hemos sido partícipes en un momento dado en nuestras vidas, todos los seguidores de la iglesia católica romana, pues básicamente tenían que encontrarse justos delante de Dios mediante la paga de indulgencias. ¿Sabían eso? La paga de indulgencias. La paga de indulgencias es: yo pago, yo doy dinero para que Dios me perdone. Entonces yo voy al sacerdote de la parroquia tal o más cual y me confieso y pago mi indulgencia y mis pecados son perdonados. Bueno, eso era un negocio redondo, ¿verdad? Y aquellos que hemos estado en la ciudad del Vaticano hemos visto la catedral, la basílica de San Pedro, que es del tamaño del estacionamiento aquí donde nuestros automóviles están estacionados, y dentro de ella están muchas capillas pequeñas, porque la gente pudiente pagaba por esas capillas, por tener su propia capilla y sus propias obras de arte y demás. Pero Martín Lutero le fue revelado a través de la Escritura de que el justo por la fe vivirá, de que no hay ningún otro mérito para el pecador que el mérito de Cristo, que la justicia de Cristo imputada al pecador, y solamente se hace efectiva en la vida del pecador cuando tú pones tu fe en el sacrificio
que hizo Jesús una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Creer otra cosa, creer que Jesús murió en la cruz y su sacrificio es bueno para salvarnos, pero que tenemos que hacer buenas obras, muchas gracias, y tenemos que hacer ciertos rituales y demás, es añadirle a la obra perfecta, redentora que Dios hizo y diseñó y señaló y ratificó desde antes de la fundación del mundo. Decíamos la semana pasada que la muerte de Jesús no fue un paliativo. No fue como decir, tengo un dolor de cabeza y me tomo un Advil y se me quita el dolor de cabeza. No. La muerte de Jesús fue predestinada, fue señalada, fue ratificada desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, en base a eso, Martín Lutero y los reformadores que fueron adeptos a la doctrina reformada identificaron 5 áreas doctrinales que son los pilares que nos identifican a nosotros. Y el tema de hoy es la importancia de la justificación. Y la base bíblica está en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y vamos a leerlo rápidamente. En Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice así: justificados pues por la tenemos, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de, por quien también tenemos entradas por a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado a todos nosotros los creyentes nacidos de nuevo. Una vez nacido de nuevo, el Espíritu Santo toma su lugar en tu vida. El Espíritu Santo vive dentro de ti. El Señor bendiga su palabra. Decíamos que en la Reforma se identificaron 5 pilares que se conocen tradicionalmente como el centro de nuestra fe, las 5 solas. Y esto es abuelo de pájaro porque vamos a trabajar 1 Corintios capítulo 5. Pero las 5 solas forman el núcleo de la fe evangélica. No solo, y cuando digo la fe evangélica no estoy hablando de la religión evangélica. Estamos hablando de la fe cristiana, bíblica, que tiene su centro en las virtudes de Cristo Jesús, en el glorioso evangelio. No solo capturan el evangelio de Jesucristo y explican cómo ese evangelio se arraiga en la vida del pecador, sino que también definen dónde reside la autoridad de ese evangelio y con qué fin se proclama ese evangelio. Y entonces eso se adjudica a reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y otras personas de la Reforma. Y la primera sola es conocida como sola scriptura, está en latín, sola scriptura o sola escritura. Y nos habla del principio de la inspiración divina de las sagradas escrituras. Mis hermanos, cualquier doctrina, cualquier evangelio fuera de lo que esté en la Sagrada Escritura es un evangelio diferente y se ha llamado anatema. En otras palabras, se ha llamado maldito. Porque no está arraigado, no está cimentado escrituralmente. Entonces habla de la inspiración divina, porque toda escritura fue inspirada por Dios. Habla de la inerrancia
inerrancia y la eficiencia de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, la inerrancia de las Escrituras significa que no hay error en las Escrituras. Si usted escucha que la Escritura se contradice, eso es una blasfemia. Eso es un disparate. Si ustedes dicen si ustedes escuchan a alguien que decir que las Escrituras no son suficientes o son irrelevantes, están diciéndole una mentira. La Escritura tiene eficacia y eficiencia en nuestras vidas. Todas las demás autoridades en la vida cristiana sirven bajo las Escrituras. Pero si nosotros vamos a hacernos vulnerables y nos vamos a comprometer y vamos a dejar que las Escrituras sean lo que moldeen nuestro pensamiento, las Escrituras sean lo que moldeen nuestras vidas, las Escrituras sean lo que gobierne y sea nuestra fuente para que seamos alimentados, para nuestra guía en la vida cristiana, entonces eso hay un sometimiento que no solamente es a ustedes, incluye a mí, incluye a todo el liderazgo que se separa aquí detrás del púlpito. Y eso es importante, porque nosotros no predicamos nuestra opinión. ¿Sabe que a Dios le importa poco la opinión tuya y la mía? La mía sobre todo, a Dios no le importa la opinión. A Dios no le importa mucho, ni le importa cuánta experiencia tengamos. A Dios no le importa cuánta educación tengamos. A Dios lo que le importa es que nosotros escuchemos la palabra y le seamos obedientes. Y nosotros caminemos en aquello que está en las Escrituras. Dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay un principio de transformación, y esa transformación que Pablo dice en Romanos 12, que seamos transformados por la renovación de nuestra mente, ocurre por medio de la palabra. Ocurre por medio de la palabra. Y otra vez lo digo y lo repito, la opinión tuya, la opinión mía es irrelevante. Lo que es el único relevante aquí es nuestro Señor Jesucristo y lo que Él dice en su sagrada palabra. Lo otro también vemos en 2 de Pedro capítulo 1, 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada. El principio de sola escritura. Luego el principio de solo Cristo, solo Christus. Las escrituras como autoridad final del cristiano son un regalo de Dios. Y el regalo es un regalo porque las escrituras en las escrituras se nos da Jesucristo mismo. Apuntan a Cristo Jesús. No apunta a Cristo Jesús desde Mateo hasta Apocalipsis. Apunta a Cristo Jesús en esa revelación progresiva del plan redentor de Dios desde el mismo Génesis. Dios había sido perfectamente justo y santo al dejarnos en nuestro pecado y condenación. ¿Ustedes sabían eso? Dios, nosotros, el futuro que nos deparaba a nosotros como pecadores por condición, era la muerte y el infierno, era la condenación. Pero nuestro Dios se inclinó tan bajo como para hablarnos una palabra salvadora por medio del glorioso evangelio para nosotros los pecadores perdidos. Y esa palabra alcanzó lo más profundo de nuestro corazón. Y esa palabra tomó vida en nosotros porque el Espíritu Santo vivificó esa palabra y nos condujo al mismo Jesús. Sin embargo, nosotros podemos ser tentados a pensar de que nosotros con hacer buenas obras y guardar la ley es que vamos a ser justificados delante de Dios. Pero lo que al Jesús tomar forma humana, al Dios tomar forma humana, Él nos representó delante del Padre, tomando el pecado sobre sí. Y en nombre tuyo y en nombre mío murió en la cruz. Mientras que nosotros no cumplimos con la ley, Cristo la obedeció por nosotros.
Cristo cumplió la ley que no pudimos guardar porque somos insuficientes delante de una ley que es perfecta y nosotros imperfectos, pecadores. Cristo la cumplió porque el perfecto Dios la cumplió. El Verbo encarnado la cumplió. Y de manera que era Jesús quien podía llevar la ira de Dios sobre él. El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 1 al 4: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El tercer principio es sola fide, en latín, que significa sola fe. ¿Cómo recibe el creyente la redención que Cristo ha realizado? La recibe a través de la fe y solo a través de la fe. En lugar de confiar en nosotros mismos, nosotros confiamos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Y eso es lo que los reformadores le llamaban el gran glorioso intercambio. Hubo una transacción, una transacción bancaria. Hubo un intercambio de la justicia de Dios, la ira de Dios imputada a Jesús, para que en su lugar la justificación nos fuera imputada a nosotros. Y eso ocurre por medio de la fe. Eso no ocurre por medio de la transustanciación, cuando tú te tomas la comunión los domingos. No, eso se llama infusión. Y la palabra no habla de infusión. La palabra habla de la justificación, la imputación, la justicia imputada, o sea, la justicia señalada. Jesús se sentó en el banquillo de los acusados en nombre tuyo y mío. Y a él él recibió la imputación, recibió la acusación, la culpa. El ministerio público lo señaló a él como el culpable. Bendito el Señor. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sola gracia. Ese es el cuarto principio, sola gracia. Si la obra de Cristo es la base para nuestra posición correcta delante de Dios, y si Dios nos justifica sobre la base de nuestras obras, y si Dios no nos justifica no sobre la base de nuestras obras, sino mediante la fe en las obras de su Hijo, entonces se deduce que nuestra salvación es por gracia y solo por gracia. No por gracia más obras, no por gracia más los sacramentos, no por gracia más dándole 20 vueltas alrededor del templo en rodillas, no por gracia más los sacrificios que muchos hacen en Cuaresma. Nada de eso. Es por gracia y solo por gracia, por la obra de Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y finalmente, soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Solo si nuestra salvación es solo por gracia, solo Dios recibirá la gloria. Si hay algo propio que podamos reclamar, entonces ya no nos jactaremos solo en Cristo. Pero si es Él el autor y consumador de nuestra salvación, entonces solo Él debe ser magnificado por su gracia soberana.
Y si tú crees esto, si tú crees todo esto, entonces tú y yo somos en Cristo Jesús hermanos, hermanas en Cristo. Porque es el reconocimiento de que Cristo Jesús es nuestro centro. ¿A quién le pertenece la salvación? La salvación le pertenece a Dios. La gloria le pertenece a Dios. Toda, ¿verdad? Las escrituras nos revelan a Cristo. Y solo a Cristo. La gracia de Dios, el favor inmerecido, el regalo de Dios. La fe, una sola fe. Y Él se lleva toda la gloria y todo el honor. Primera de Pedro 5:21. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado un poco de tiempo, ha padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. No se pierda nuestro próximo episodio, en el que el pastor Pepe nos llevará por Romanos capítulo 5 y versos del 1 al 5 para mostrarnos los beneficios que tenemos al ser justificados por medio de la fe. Les esperamos. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.